Santín, gusto en saludarte, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Buenas noches. Buenas noches, David. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Osvaldo, ¿cómo se ve desde el SAT todo este cambio? A mí, yo creo que es de las instituciones del Estado mexicano que más se han modernizado y que hoy por hoy son más eficientes. Este año precisamente el SAT está cumpliendo, llegando a los 20 años de vida. Fue creada en 1997 y viendo en retrospectiva, creo que la evolución del SAT ha sido una evolución muy ordenada que de manera lineal y acumulativa ha ido generando una serie de capacidades que al día de hoy le permiten poder cumplir con su mandato, que es llevar a cabo la administración tributaria en nuestro país, con muy buenos resultados y constituyéndose en un pilar de fortaleza y de solidez de las finanzas públicas. Como ya lo mencionabas tú hace unos momentos, hace no mucho tiempo se tenía esta percepción de que solamente unos pocos pagaban impuestos en nuestro país y que pagar impuestos era muy complicado. Al día de hoy yo creo que esas dos creencias se han ido superando gracias a los avances que hemos tenido en el gobierno y en particular en el SAT. Al inicio de esta administración dependíamos en gran medida de los ingresos petroleros, casi el 40% de los ingresos del gobierno federal provenían del petróleo, lo cual los hacía muy vulnerables a factores externos como podría ser el precio en los mercados internacionales, un riesgo que se materializó hace un par de años, pero que pudo ser enfrentado con éxito gracias al incremento tan importante que tuvo la recaudación tributaria en lo que llevamos de esta administración y que el día de hoy se convierte en un pilar de estabilidad y de solidez. De hecho, pues como tú sabes, el día de hoy una de las calificadoras mejoró la calificación de la deuda soberana de México, que en cierta medida se sustenta en esta capacidad creciente de recaudación en nuestro país. Efectivamente. Oye, a ver, en esta administración que yo creo que es donde yo no creo que los cambios se den de un día para otro. Yo creo que llevamos 20 años de buenas políticas públicas en materia económica. Pero este año el número de registrados ante el SAT, el número de contribuciones ha crecido exponencialmente. Sí, ese es un dato que a nosotros nos entusiasma mucho. Al día de hoy ya tenemos más de 61 millones de personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Quiere decir que más del 100% de la población económicamente activa ya está registrada ante el SAT para efectos de poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Y este fenómeno que se ha ido acelerando en los últimos años, y para poner un poco en perspectiva este logro, hace 20 años cuando el SAT se creó, eran 6 millones de contribuyentes. Al día de hoy somos más de 60, es decir, se multiplicó por 10 la gente que ya está dada de alta en el SAT. En los últimos 5 meses, también para ilustrar esta dinámica, tuvimos la cifra récord de mayor número de inscripciones en el RFC, con más de 5 millones de altas en nuestros registros, lo cual pues, te dice que cada vez son más los contribuyentes o más los mexicanos que contribuyen al gasto público, distribuyendo de una manera más equitativa la carga del gasto público. En este sentido, Osvaldo, ¿qué tan cerca estaríamos de poder comenzar a pensar en disminución de las tasas? El, Primero era que todo el mundo cumpliera y que cumpliera de una manera eficiente y eficaz. ¿Qué tan lejos estamos ya de empezar a plantearnos temas como de este tipo? Yo creo que en este momento es muy difícil entrar en una discusión de esta naturaleza por el proceso de consolidación de finanzas públicas en el cual estamos involucrados, donde se han puesto metas de disciplina, metas de balance, que nos están permitiendo disminuir el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB y que nos generan una mayor estabilidad y mayor solidez de
cara a un entorno externo muy volátil y muy inestable. Yo creo que en este proceso y dadas las presiones de gasto y la situación de finanzas públicas es muy difícil iniciar una discusión de esa naturaleza. Como también como también es un poco prematuro hablar de qué tanto se tendría que ajustar el esquema fiscal, el propio trabajo del SAT, si se diera un cambio en el paradigma fiscal en los Estados Unidos, como lo ha señalado Trump. Así es, los márgenes de reacción que tenemos en México son muy diferentes a los que existen en los Estados Unidos y por lo tanto se tiene que ser muy responsable en la forma en que reaccionemos ante las decisiones que tomen allá en materia de política fiscal. Yo creo que uno de los grandes temas ha sido el programa de repatriación de capitales. Corríjame si me equivoco. En lo que se ha repatriado, lo convierte en más exitoso que todos los anteriores juntos, ¿no? Sin duda, no tenemos registro de un proceso tan importante de regreso de capitales en nuestro país. Tan solo el programa del año pasado pudo inducir el retorno de nada más 300 millones de pesos. Yo creo que era una medida necesaria para estimular la economía. Insistí mucho en su momento que las reglas tendrían que ser de cierto modo y fueron las reglas, yo creo que, y corrígeme si me equivoco, fueron muy escuchadas con quienes tenían, con las casas de bolsa, con los bancos, con las instituciones de seguros y con quienes tenían dinero fuera del país, ¿no? Así fue. A inicios de este año, cuando el panorama era especialmente difícil, se antojaba un año con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre por el hecho del inicio de la administración, la nueva administración de Estados Unidos, las perspectivas de desaceleración en el resto del mundo, el incremento en las tasas de interés, que en México se buscaron mecanismos para alentar la economía de esta forma, de manera conjunta con el sector privado, el presidente convocó a esta estrategia para el fortalecimiento económico, entre cuyas medidas se encontraba este decreto para la repatriación de capitales. Esto se publicó en el 18 de enero y a partir de ese momento iniciamos una serie muy amplia de conversaciones y de reuniones con los intermediarios financieros, con los empresarios, con los contadores, para entender y para aclarar la mecánica de aplicación del decreto. Se establecieron las reglas que regulaban o que estarían regulando este proceso hacia finales de febrero, pero fueron publicadas hasta el mes de mayo, aunque estaban disponibles en el portal del SAT. Estas reglas lo que hicieron fue atender las dudas y las inquietudes que existían por parte de los inversionistas para tener certeza en este proceso de repatriación de capitales. El proceso fue avanzando de manera muy lenta al principio. Para darte un dato, hasta principios de junio se habían repatriado nada más 10,000 millones de pesos y la semana siguiente entraron en un solo día 10,000 millones y de ahí se aceleró el proceso para llegar hasta el día de hoy a una cifra superior a los 100,000 millones de pesos. Al inicio no anticipábamos que tuviera tanto éxito el programa, pero esto lo que ilustra es la confianza que existe en la economía de México, el compromiso que existe para invertir y crear empleos en México, y esta es una fuente de financiamiento muy importante que puede apuntalar hacia adelante uno de los motores del crecimiento, que es la inversión, y sobre todo a partir de una fortaleza interna, que es la estabilidad y la confianza en México. Osvaldo, ¿por qué ampliarlo 3 meses? Yo tengo mi propia versión, pero en las entrevistas el entrevistado es el importante. Derivado de estas conversaciones y dado cómo fue un poco tardía la reacción de los inversionistas respecto de la conveniencia de aprovechar esta ventana de oportunidad para invertir en México, fue que hasta las últimas semanas empezaron a llevar a cabo las acciones y las gestiones en donde tenían sus inversiones
para poder deshacer los portafolios, las inversiones, y resultó ser tiempo insuficiente esta última etapa, de tal suerte que tanto las casas de bolsa como las aseguradoras y los bancos nos compartieron su inquietud de poder tener un plazo más amplio para aprovechar este interés de todos los inversionistas para poder repatriar el capital. De igual forma, y es importante también mencionar que en el mes de septiembre entra en vigor el intercambio automático de información financiera para efectos fiscales, que lo que quiere decir es que 50 países, estamos participando en un proceso en el cual participan 50 países, donde nos vamos a dar información de extranjeros. México dará información de extranjeros que tienen inversiones aquí en México y vamos a recibir las inversiones que tienen mexicanos en estos otros 50 países. Esta información nos va a ayudar a poder verificar que todas estas personas hayan declarado adecuadamente sus inversiones, sus ingresos y hayan pagado los impuestos correspondientes. En caso que no lo hayan hecho, tienen consecuencias en términos de multas, actualizaciones, obligaciones que se les imponen incluso de naturaleza penal. Te llevo otro tema, Osvaldo, finalmente. Las prácticas indebidas, ayer, si no mal me equivoco, hablaba sobre quienes inventan, utilizan a personas reales para delinquir en contra del fisco. Sí, este es un fenómeno que nos preocupa mucho, es el fenómeno de robo de identidad. En este caso incluso se refleja de manera voluntaria, pero mediante engaños, en los que terceras personas inducen o llevan a personas sin el conocimiento necesario a que generen sus certificados o sus firmas electrónicas, mismas que le son entregadas a terceros sin tener conocimiento que eso es equivalente a entregarle tu tarjeta de débito y tu NIP a un desconocido. Es equivalente a firmar miles de hojas en blanco, donde a partir de las cuales se pueden generar facturas que pueden ser utilizadas para defraudación fiscal, para delitos, donde el sujeto responsable se vuelve aquella persona que mediante engaños o por ignorancia se dio este medio de identidad o de autentificación a otras personas. Estamos llevando a cabo las acciones, las investigaciones correspondientes para efectos de identificar qué redes criminales están atrás de estas prácticas, de estos esquemas, y que las consecuencias vayan respecto de los verdaderos responsables y no de estas personas que fueron engañadas en el proceso. Osvaldo Satín, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, gusto en saludarte. Gracias, David, siempre un gusto estar contigo. Adiós. Buenas noches.